Cordiales saludos. Esta mañana tengo el privilegio de contar con la compañía del doctor Luis de Soto Custode, sociólogo, doctor en estudios políticos, graduado en la Escuela de Altos Estudios Sociales de Francia, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar y de la Universidad Complutense de Madrid. Hijo del destacado jurista, quien fuera rector de la Universidad Central del Ecuador, entiendo que también presidió la Casa de la Cultura, el recordado doctor Luis Verde Soto Salgado, y de la maestra ecuatoriana Nelly Custode. Es un privilegio tener a Luis Verde Soto en momentos tan delicados en la vida ecuatoriana, cuando nuestro país afronta seguramente una de las más agudas crisis, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo moral. Una situación realmente compleja, cuando después de 10 años de un ejercicio de poder concentrador y abusivo, se demolieron las instituciones, se ejercitó precisamente un poder que estuvo alejado de controles, alejado de la justicia independiente, y se provocó a lo largo de estos 10 años distorsiones al sistema democrático. Luego viene el licenciado Moreno, extiende la mano, abre diálogos, pero parecen aspectos cosméticos a ratos. Luego se atreve a avanzar un poco más y finalmente recibe de manera increíble una comunicación del indiciado de casi toda la corruptela, que es Jorge Glass, haciéndole observaciones de carácter político e ideológicas y recordándole que él fue parte precisamente de esta década ganada. ¿Cómo ve el sociólogo lo que está ocurriendo en el Ecuador? Gracias, Patricio, es gratísimo. Primero que invocar el nombre de mis padres y luego la bondad de tenerme contigo. Mira, yo creo que lo que está ocurriendo en Ecuador es todavía un viejo régimen que no termina de morir y no se abre un nuevo ciclo de recuperación democrática. Vivimos todavía no termina de morir este viejo régimen, este ciclo político que se abrió de autoritarismo profundo, de terrible pérdida del valor institucional, y no termina de abrirse un ciclo de recuperación democrática. Lo estamos viviendo desde ese momento en el cual un ciclo muere y otro se pare, otro nace. Pero hablas de una transición. Esa transición puede ser larga. Y dolorosa. Puede ser dolorosa porque es una transición que, según tú lo has planteado, me parece adecuada la forma como lo enfocas, está relacionada con una crisis nacional. Es decir, una crisis de muchos niveles, una crisis económica, porque se ha terminado el momento de bienestar más importante que ha tenido Ecuador en los últimos 50 años. Que sigue siendo de alguna manera el precio del petróleo. Fue el precio del petróleo, pero fueron muchas más cosas que hicieron la mayor abundancia de excedente de toda la historia republicana y la parte más importante de un ciclo de crecimiento ecuatoriano en los últimos 50 años. Una crisis social bastante fuerte porque hemos vivido un proceso de movilidad social ascendente muy rápido, muy acelerado, pero que además este rato conlleva una inseguridad total sobre estos sectores nuevos que tuvieron ingresos, que se ubicaron próximos a las clases medias y que ahora pueden descender otra vez a la pobreza. Con 300.000 millones de dólares gastados de manera inescrupulosa e irresponsable, sin fiscalización, sin auditoría, tenemos un país con aproximadamente el 60% entre desempleo abierto y subempleo. Los temas de subempleo y desempleo son engañosos en el manejo de cifras. Lo importante a mirar en el caso ecuatoriano, y esto es un hecho a constatar en las últimas 2 décadas, ¿no es cierto?, es esta imposibilidad que tenemos de crear empleos de calidad donde los sujetos activos puedan trabajar 40 horas, tener una relación formal con la seguridad social, con el empleador. Esto es lo que no tenemos. Y lo que tenemos en Ecuador, si bien todos pueden decir que no ha crecido o no crecen sustantivamente las cifras de subempleo, tenemos, digamos, de desempleo, crece el subempleo, este empleo con poca calidad, de pocas horas, sin seguridad social, sin estabilidad. Esto es lo que debió dejarnos un periodo de estabilidad tan fuerte en términos de abundancia de excedente y que no nos ha dejado. Nos hemos quedado con la ilusión y el espejismo de la formalización laboral y no con una realidad efectiva de trabajadores incorporados.
Pero déjame terminarte, yo creo que el análisis de por qué estamos en una crisis nacional. Por favor. Creo que un tema central, obviamente no solamente es la crisis económica y la crisis social, es evidentemente la crisis política que vive el Ecuador. En el país nuestro no hemos logrado reconstituir un sistema de representación. El presidente Correa ha sido prodigioso en destruir instituciones, que es muy fácil hacerlo, y jamás ha habido condiciones hasta ahora de recrear instituciones. Es muy fácil destruir instituciones, muy difícil construirlas de vuelta, y reponerlas. también destruyó a los partidos políticos. ¿Qué más institución que esta Por de la supuesto. representación? La representación fue destruida, que es la base del sistema político, fue destruida. En este momento asistimos a una enorme crisis de representación que se expresa en que el partido de gobierno es el único que está matrizando lo que ocurre en la representación y todos miramos con susto y con esperanza lo que ocurre en esas depuraciones, pero del único partido que tiene este rato vigencia propiamente tal, ha copado el escenario de la representación. Y también la crisis moral. Asistimos a una crisis moral extraordinaria. Este fenómeno de la corrupción que vive el mundo y que vive el Ecuador, y que en Ecuador lo hemos vivido más solapadamente, es de unas dimensiones absolutamente extraordinarias. La diferencia está en que en algunos otros lugares donde, por supuesto, la corrupción no está alejada, funcionan las instituciones, funcionan los jueces con independencia, funcionan los fiscales. Para hablar del Perú, tenemos a un expresidente que está en la cárcel junto con su esposa, un expresidente que tiene una orden de captura. En definitiva, cuando funcionan las instituciones, cuando los jueces simplemente cumplen con su tarea, el tema es diferente. Pues sí, yo creo que la gran tarea de la política moderna, de la política consecuente, de la política racional, de la política profunda, es justamente dominar estos diablos con que la sociedad vive. La corrupción es un diablo que está presente, no digo que sea connatural a la esencia humana, no digo eso, pero está presente por muchas razones, por la presencia de dinero, por la presencia de desviaciones morales, etcétera. Pero hay que convivir con ella, pero hay que dominarla. Hay que dominar este diablo. ¿Cómo? Hay muchas maneras, yo creo, evidentemente, tienen desde los largos plazos y estratégicos del cambio de valores políticos, culturales, sociales, familiares, a los valores de los sistemas de regulación que tiene la sociedad, el control social, los nuevos equilibrios y contrapesos de los sistemas políticos. Es decir, son el dominio de la corrupción como el dominio del autoritarismo son parte del arte de la política. Hay que dominar estos males que están presentes en la raíz de la cultura social. El tema es dominarlos. Así como los proyectos del centro político, del centro izquierda, básicamente debían suponer el dominio de la pobreza, ¿no es verdad? Los efectos negativos que la pobreza genera y tratar de llevarla hacia la igualdad, como también dominar la riqueza, dominar estos enormes capacidades de expansión de la sociedad. Estos eran nuestros proyectos, esos son los proyectos de la política moderna. Y claro, la corrupción está entre ellos. Tú me preguntas cómo, hay que convivir con ellos para dominarlos. Y ese es el tema central de la política. Pero son temas a largo plazo, mucho más en el Ecuador, con semejante situación en la que se vive, que de un momento a otro puede ocurrir cualquier cosa. Pueden venir planteamientos desde Bélgica, amenazas duras de muertes cruzadas, chantajes para que supuestamente regresen en el carril que quiere el fuerte expresidente Correa. Puede darse también, es posible, que luego de que la Contraloría General del Estado ya emite un informe con responsabilidad, indicios de responsabilidad penal y envía a la Fiscalía por primera vez eso en 10 años, una cosa tan curiosa, y está inmerso también Glass Espinel. Es probable, digo, que funcione esto y que se vea ya inmerso en un tema formal de orden penal. Hay varios escenarios que pueden darse, pero en medio de esto, ¿cómo se lo ve a un presidente Moreno que extiende la mano, que habla de diálogos, que dialoga, que incluso busca la forma de enfriar las aguas, elimina las sabatinas, encuentra en el respeto a los comunicadores independientes líneas distintas de ejercicio democrático a los que ya no nos estábamos acostumbrando, nombra a gente distinta para los medios públicos y en definitiva refresca el ambiente? ¿Cómo lo ves?
Antes de llegar al momento preciso de esto y te voy a responder esa pregunta, quisiera cerrar la idea básica que tú la has provocado, que es la Adelante, idea Lucho. de... creo que el mundo, en muchas dimensiones, y el Ecuador entre ellos, caminamos sobre un mar lodoso, lleno de todas las iniquidades, para decirlo en sentido religioso y no decirlo en un lenguaje grosero, y corregir todas ellas va a ser difícil en el corto plazo. Lo importante de la nueva política, de la política moderna, de lo que deben hacer los jóvenes de la política ahora, es saber a dónde llevar la barca, a dónde hay que dirigir la barca. Tenemos que saber a dónde vamos. Y eso es lo que no estamos sabiendo, a dónde vamos. Tenemos que volver a poner la cabeza, los pies, en un pensamiento básico que es hacia dónde vamos. Y ese debe ser una visión de los operadores de la política. Los operadores de la política, para poder moverse adecuadamente en este mar difícil que tú has descrito, y que vamos a entrar a conversar, tienen que saber primero a dónde ir. Si no tienen una visión de la política larga, de la política de largo plazo, de hacia dónde estamos caminando y hacia dónde hay que llevar esta barca, esta cosa simplemente va a ser una deriva permanente en este pantano sin sentido. Entonces hay que volver a pensar la política estratégica, a hacer política estratégica. Obviamente quien comprende bien la política estratégica, solamente él es capaz de operar bien en el corto plazo. El que no comprende eso no. Y en esto yo creo que van a haber muchas órdenes, van a haber muchas cosas, van a haber muchas presiones de actores y fundamentalmente del dueño del país, de este dueño del país que se creó en la última década. Y hay que recuperar la frase del doctor Velasco. El tema está en que los políticos dejen de ser nerviositos y aprendan a tener nervio. Hay que aprender a tener nervio. Yo creo que este rato es un momento de Hay que afrontar, en definitiva. Hay que afrontar con firmeza, con claridad, pero teniendo brújula clara. La brújula es la más importante. ¿Ya? Desde la brújula podemos conquistar determinadas medidas económicas o terminas de estabilizar tu patrimonio personal o al menos el de tu empresa. Hay que pensar que los empresarios son ciudadanos también. Necesitamos, ¿no es verdad?, reconstituir las fuentes de un procedimiento público moral, transparente, y para eso se necesita capacidades de fiscalización, recrear esas capacidades de fiscalización. Se va a necesitar afrontar la economía y sus diferentes tramos de estabilización, y para eso necesitas acuerdos nacionales sólidos. En materias de capacidades de fiscalización, la última constitución, este acuerdo que se da en Montecristi, establece nuevos sistemas en los que la ciudadanía supuestamente incide en esa posibilidad y en esa tarea y en ese deber de controlar, de fiscalizar. Y se crea la famosa esta comisión ciudadana para precisamente ir en esa línea. No ha hecho absolutamente nada, ha sido inservible. Lo único que ha logrado es poner en determinados cargos a las personas que quiso Correa, precisamente para inmovilizar cualquier esquema de fiscalización. Esa comisión, que habría que llamarla por su nombre, un engendro, eso es un engendro lo que ocurrió ahí, ¿no es cierto?, que es tratar de experimentar con intentos de superar diseños de la humanidad, de la historia de la humanidad. La democracia no se inventó ayer, y los equilibrios de poderes no se inventaron ayer, y la residencia de la soberanía popular en el Parlamento no se inventó ayer. Que el Parlamento a veces no haga bien las cosas no quiere decir que haya que quitarle su esencia republicana, su esencia de presencia, de intercambio, de logro de acuerdos y de residencia de la soberanía popular. Este engendro es el que arrebató la soberanía popular, en el sentido de que le quitó la capacidad delegada más importante que tenían los legisladores, que es la capacidad nominadora de las autoridades que no proceden de legitimidad directa del pueblo. Esto es básico. Y trató de recrear una suerte de nueva legitimidad, de nueva aceptación ciudadana a partir de unos personajes delegados indirectamente por el presidente de la República, de más directo ejercicio del hiperpresidencialismo. Y claro, terminó siendo lo que es, un proveedor de los peores personajes de la vida pública, un proveedor de ausencia de representación y sobre todo un obstructor de la participación ciudadana, porque es un obstructor, no es un facilitador de la participación ciudadana, y un obstructor fundamentalmente del control social. Y este caudillismo político o populismo económico corresponde a una franquicia castrochavista
¿Cómo ve el sociólogo, el politólogo, al ejercicio de este poder autoritario de Correa? ¿Cómo es lo que se inscribe este manejo absolutamente concentrador y abusivo? Bueno, yo creo que el título de franquicia es adecuado. Una franquicia es aquello que repite exactamente el mismo modelo de negocio en cada uno de los lados. Aquí se repitió un modelo de negocio constitucional, se repitió un modelo de negocio de relación del Estado con la sociedad, un modelo de negocio de disolución de las organizaciones sociales para poder dejar actuar al autoritarismo, un modelo de generación de esto que se ha llamado en el mundo ahora la posverdad, es decir, la capacidad que tienen esta herencia populista tan fuerte, que es la de generar verdades que no tienen relación con la realidad, sino tienen relación con el discurso del sujeto. Y con las imágenes y con la publicidad. Y que lo veremos ahora fuertemente en estos días, lo vamos a ver. Lo vamos a ver cuando cada paso que se dé en búsqueda de algo de verdad en temas de transparencia y anticorrupción, recibiremos como mensaje: se está destruyendo el logro histórico de la Revolución Ciudadana. Ese es el manejo de posverdad. Todo lo que ocurre en el Ecuador ahora es de la destrucción de la... La derecha, las fuerzas reaccionarias quieren liquidar todo lo ganado. Ahora, hay mucha gente que puede vivir de la posverdad. A veces puede vivir también, para las fracciones en pugna pueden las dos tratar de... ¿Y tú le ves con gran salud a Correa viviendo de la posverdad? Bueno, Correa vive de la salud de los sótanos de nuestra cultura política. El populismo, el autoritarismo vive en los sótanos de nuestra cultura política, vive escondida en aquella parte subterránea de la cultura política, en esos escondrijos que todos tenemos, porque no todos hemos terminado de enterrar a nuestros muertos en los armarios. Entonces ellos viven allí, y esto emerge en cualquier momento. ¿Cuándo emerge? Cuando vuelven a aparecer situaciones de crisis económica. Entonces el populista dice: recuérdenme a mí lo que soy. ¿Cuándo emergen? Cuando existe alta, llamemos, inestabilidad política, y él dice: yo soy el autor de ese otro valor que es el control, el ejercicio de la autoridad. ¿Cuándo emergen? Cuando aparecen crisis de representación y los actores políticos, los agentes políticos ya no pueden representar, entonces aparece el sujeto que dice: yo pongo bajo mis hombros toda la representación y yo soy el dueño de su voz, yo soy la voz porque hablo mejor que usted. Soy tanto como usted y hablo mejor que usted. Retomando la idea de la franquicia, todo lo que significa el desgaste brutal del gobierno dictatorial y asesino de Maduro, ¿de alguna manera también abona para romper esta franquicia? Bueno, internacionalmente se está trizando esto, ¿no es cierto? Se está trizando. El tema es por qué Ecuador sigue acompañando internacionalmente, acompañando a estos regímenes que son virtuales cadáveres de la escena internacional, ¿no? Pero hay dudas también. Fíjate lo que está pasando con Cristina Fernández en Argentina. Tiene alta posibilidad de ir al Senado argentino, incluso de repetir una presidencia de la República. El propio Lula mantiene un grado de aceptación popular. Es que por supuesto no se han solucionado los problemas de pobreza, y ahí el populismo tiene un nicho adecuado. En la pobreza, y no hemos sabido solucionar a profundidad los problemas de los vacíos institucionales en torno a la corrupción, por ejemplo. Más corrupción que la que se ha descubierto en Argentina, es casi imposible localizarla en un Estado normal, en un Estado. Y yo estoy pensando que Ecuador está en esa ruta. Tan grave, ¿no? Tan grave como esto que dice uno de los delatores de Odebrecht, que tuvieron que alquilar un departamento al lado para poder almacenar el dinero que entregaban. Porque dinero en efectivo. En efectivo. Yo creía que era una exageración permanente lo que hacía la prensa argentina cuando decían que allá se pesaban los billetes de 500. Estoy recordando de las denuncias del valiente Jorge Lanata. Y parecía una cosa de locos, de películas increíbles. Aquí en el Ecuador se estaba dando. Ocurría en el Swiss Hotel. En la Cordero y Isabela Católica. Nada más, a pocos pasos de las oficinas de la compañía brasilera. Compañía que de paso tiene una porción no mayor en todo lo que es el gran monto de la contratación pública. Ese es el tema. Pero qué grave tener que entender y darnos cuenta y despertar a una verdad que nada menos que el guardián del buen manejo de los recursos públicos del Contralor General del Estado es cabeza de la corrupción, y le pagaban en efectivo, le coimaban en efectivo a quien tenía que
precisamente luchar por el buen manejo de los fondos públicos, y cuando se filtra, en definitiva, se filtró desde el exterior, porque todo se filtra desde el exterior y ese es un problema que tienen ellos. Cuando se filtran las conversaciones, hay una conversación de dos mafiosos. Así es. De dos mafiosos que sin ningún pudor le dice, tú preferiste pues que te entreguemos en efectivo, pero alguna vez nos diste una cuenta de un hijo, y comienzan a conversar y conectan el tema de Glass y dicen que este señor estaba haciendo caja y que había tenido todos los contratos, pedía, y cuando hablan, pero también había una persona que era intermediaria y le pregunta, evidentemente estaba grabándole, y le pregunta cómo se llamaba, y el contralor conocía y dice el apellido y dice el nombre, Ricardo Rivera. Esto es realmente vomitivo. E implica a la empresa china, con quien se ha hecho la mayor parte de contratos. Y lo más grave que implica a la empresa china. Porque eso implica adicionalmente no solo un volumen de gasto público, implica un género de corrupción diferente, que es la corrupción de un Estado hacia otro Estado. Porque ya no es un tema de intermedio, porque estamos hablando de empresas que están controladas por el Estado chino. Y implica a funciones estatales metidas. Tú estás ya hablando de Estado corrupto. Estado mafioso. Estado mafioso. Mafioso. Es gravísimo. Es que eso es lo que ha ocurrido en el Ecuador. Estamos a ver, con esos pocos minutos que aparecen de Odebrecht, tú tienes involucrado. Primero, un síntoma de cuánta corrupción hubo en el conjunto de la inversión de Odebrecht. Y como un síntoma del conjunto de la inversión pública ecuatoriana a lo largo de 10 años. Y como un síntoma de la aparición de nuevas formas de corrupción que se estrenan, se manejan o se manejan mejor desde el Ecuador, estas formas estatales. Y tienes junto a eso un Estado que aparece como una luz tecnocrática y que es un populismo tecnocrático, populismo de manejo moderno de determinados instrumentos, pero que es a la vez el Estado esencialmente corrupto. Entonces, ¿cómo reconstituir todo esto? Ese es el problema. Y todo esto con la mejor carretera que sin duda yo acepto que hizo Correa, que une a Montecristi con la impunidad, con la mejor carretera para lograr esa impunidad, porque es una cosa realmente desastrosa advertir que el Consejo de Participación Ciudadana le calificó como el mejor puntuado de toda la historia al señor Polit, que sin duda era el mejor puntuado para la corrupción. Era el mejor puntuado para cuidar, para ser el que proteja todo este andamiaje de corrupción de ese Estado mafioso. Una cosa tremenda. El drama es cuando uno se pone a experimentar con instituciones y lo hace con criterios deleznables, terminas generando tantas incoherencias que son terriblemente graves para las instituciones, que deslizan fácilmente estos personajes al interior y que terminan comprometiendo las estructuras estatales en el fondo, y muy en el fondo. Porque aquí tenemos comprometidas muchas cosas. Yo acabo de venir de Ginebra sobre la última reunión que tuvo el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, donde se elaboró más de centenar de preguntas que hicieron al Estado ecuatoriano. El Estado se hacen pocas preguntas, al Estado ecuatoriano hicieron más de un centenar de preguntas, casi un centenar de estados que decidió preguntarle al Estado ecuatoriano, que le habían investigado al Estado ecuatoriano. Y quedó, al final de eso, una agenda de derechos humanos, que es una agenda finalmente de transgresiones estatales a la organización estatal. Y una de ellas, además de la más mundialmente conocida que nuestra, que es el tema de comunicación, porque tenemos la ley de comunicación más dura de toda América Latina y una de las más duras del mundo, de las más autoritarias, emergió con mucha claridad un tema muy difícil, tema para ustedes, Patricio, que es el tema de la justicia. Si uno resume el conjunto de preguntas que se hacen y cómo se las trabajan, es que poco importa la celeridad de la gestión en el servicio judicial, que evidentemente se haya cambiado. Lo que importa es que no es posible democracia sin independencia del Poder Judicial. Sin duda. Y yo debo reconocer que hay algunos cambios, más bien en materia de equipamiento, de edificios. De agua potable. Pero para nada temas de fondo. Este aparato de justicia ha estado manejado desde el Consejo de la Judicatura y por supuesto desde Carondelet. Y ahora creo que todavía sigue siendo manejado desde Bélgica. Eso es lo grave. Pues ahí tienes un tema absolutamente importante
que no hay Estado en el mundo que pueda presumir de democrático mientras su función judicial está subordinada a procesos previos de falta de independencia y actuales de falta de independencia. Y esto ya sale en foros internacionales. Siempre y se apunta al Ecuador como uno de los que tiene problemas graves en esta materia. Tenemos un problema grave, nos ven por ese problema grave, no se ve solucionar ese problema grave. Es que Ecuador quiso vender la idea de que el tema de la justicia era como el del agua potable, hacer eficientemente buena agua y consiguientemente jueces que se demoren poco en los trámites y que tengan rápidas sentencias. Y para nada eso soluciona. Y al revés, le hace inviable al país incluso para lo que significa la empresa extranjera que no tiene pues mayor interés en invertir en el Ecuador. Y en el tema que estábamos hablando antes, cuando tú tienes un Estado que se estructura como un Estado mafioso, un Estado que se estructura como agente de una corrupción que tiene como interlocutor a los otros estados, el hecho de que el Estado cuando participe en un litigio y siempre gana, es lo que tú llamas una carretera perfecta hacia la corrupción. Hacia la impunidad. Y hacia la impunidad. Y a la corrupción, por supuesto. O sea, dejas actuar porque si tienes un Estado que siempre va a ganar cualquier litigio, y es un Estado que viene amparado por procedimientos no claros, es evidente que se cierran dos de los cerrojos, de los muchos cerrojos que se armaron acá, porque se armaron muchos. Me ha tocado profesionalmente manejar temas en los que precisamente en la práctica se da lo que tú dices, Lucho. La imposibilidad de ganarle al Estado y la necesidad del ciudadano de acudir a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como antesala para ir luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde también el Correato puso a un representante. Pero lastimosamente para el Correato y para bien del escenario internacional, el prestigio de este hecho, de esta compra, fue una compra, digámoslo así, perdón que lo diga, no por la comisión, la compra fue un pago anticipado para gastos, el que se hizo. Compraron ese puesto, ese cupo. ¡Qué horror! Está siendo controlado por la misma reacción. Hay muchos ojos, ¿no? Claro, hay muchos ojos internacionales, hay juristas de alta calidad que saben con lo que conviven. Lo estoy repitiendo, transcribiendo el sentido de conversaciones que he tenido en estos días que me han comentado al respecto. O sea, no creo que es decir, hasta dónde hay también frenos que se ponen por allí. Pero son muchas las cadenas que se arman. Y ahora vamos a ver las muchísimas que comienzan a levantarse, comienzan lentamente a aparecer este encadenamiento institucional que va a obligar a una reforma constitucional profunda. Cuando se dialoga con personajes de la talla y del talento de Luis Verde Soto Custode, el tiempo se hace realmente muy corto. Yo le quiero plantear a Luis un ejercicio que aspiro me lo acepte. ¿Qué le asesoraría, qué le plantearía el ciudadano Luis Verde Soto, el sociólogo, el politólogo, al licenciado Moreno? Qué susto que me planteas. Partamos del primer supuesto importante, que este diálogo en este tema no tendrá fundamento en la realidad nunca. Perfecto. Entonces, ¿qué plantearle al presidente? Creo que la primera cosa es el manejo de sus tiempos políticos. Aquí hay varios tiempos que se mezclan y hay que evitar. Un principio central de la política, como todos sabemos, es tratar de no pisar todos los callos juntos. Yo no uno aquí pisándolos, provocando dolor en los adversarios uno por uno. Vamos aterrizando. El tema del reloj, el tema del tiempo, para unos está muy lento, para unos se manejan demasiados espacios, para otros es un manejo adecuado y talentoso para ir desmontando poco a poco porque el tema es complejo. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que cuando me refiero a tiempo de la política, me refiero no al tiempo cronológico lineal. ¿Ya? Me refiero al tiempo en que los acontecimientos aceleran las reacciones, ¿no es cierto? Entonces, hay veces en que manejar los tiempos con delicadeza hasta cuando existan capacidades de reaccionar. En primer momento, ¿no es cierto? Este rato es obvio lo que ha ocurrido ayer con el vicepresidente Glass, que él precipita una crisis. Cuando tu adversario precipita una crisis, tú tienes que saber por qué lo hace. Es que pasó al ataque y a recordarle a Moreno que él sale de Alianza País, que hay
un bien que cuidar, que es la revolución y los logros de esta revolución. Hay aspectos vinculados a supuesta ideología y planes de acción, y también le recuerda que él formó parte de los 10 años de Correato y que en la campaña jamás dijo nada respecto de las cifras, que ahora está atreviéndose a, de alguna manera, destaparlas. En definitiva, para mí es una manera de amenazar al presidente. Cuando tú tomas la ofensiva, ¿no es cierto?, y tu adversario te La amenaza. mejor forma de defenderse es atacando. ¿No es cierto? Defenderse o tratar de huir hacia adelante. ¿Ya? Huir hacia adelante. Es correr, ¿no es cierto? Cuando te emboscan, el emboscado tiene dos opciones: se va hacia atrás y se refugia en el pasado, o corre hacia adelante. Eso lo dicen militares siempre, ¿no? O corren hacia adelante. Y la probabilidad de que al correr hacia adelante los emboscadores te maten es menor que si vuelves hacia atrás, porque el emboscador está atrás. Claro. No está adelante, adelante te queda todavía espacio, ¿no? Pero yo te saco de nuevo de lo que te había planteado, de este ejercicio de que el ciudadano, el politólogo, le diga al presidente cómo manejar el tema, no cómo manejar, sino darle un panorama de salida. Y tú hablabas primero del cuidado de los tiempos. A ver, yo creo que el primero es ¿no es cierto?, comenzar a ubicar cuáles son los tiempos que tiene tu adversario, ¿no es verdad? Y creo que en esos tiempos hay que saber bien por qué Glass tiene ya, acelera las reacciones dentro del país, acelera reacciones en la opinión pública, acelera reacciones dentro de los funcionarios públicos. Sabemos que algunos son más leales al presidente Correa que al presidente Moreno. Entonces, ¿por qué acelera las reacciones ahí? Esa creo que es la primera pregunta. ¿Es que se siente ya acosado suficientemente y piensa que no hay salida por allí? ¿Es que quiere precipitar un mayor temor respecto a que pueden afectar a la estabilidad del presidente Moreno? ¿O quiere establecer una mascarada para él victimizarse y decir que él es un perseguido político? Eso ya lo hizo, más allá de eso ya no puede. Ese sería su argumento hasta ahora. Yo soy el perseguido. Pero eso ya tiene un tope. Ya se agotó, yo creo que se agotó. Yo creo que al pasar hacia adelante lo que está es amenazando, como amenazan el mundo informal, a veces ligado al narcotráfico, a otros, que es las mafias. Yo tengo atrás muchas cosas, entonces yo voy sacando esas, ¿no es verdad? Y comienzo a amenazarte públicamente de que yo tengo tantas cartas que puedo hacerte daño. O sea, en política uno tiende a, digamos, el sentido política moderna y constructiva y pacífica es llegar a acuerdos que permitan avanzar al conjunto de la nación. Por supuesto. La otra es destruir. Y en este caso están en un proceso de construcción de un escenario destructivo. ¿Por qué lo hacen? Yo creo que es la primera pregunta, ¿no es cierto? Creo que el presidente Correa es el otro que manejó mal el tiempo, por eso están reculando. Manejó mal el tiempo al decir hay que hacer un nuevo partido. Porque se olvidaron de lo que es difícil, de cuán difícil es hacer un partido cuando uno no es de Estado. Claro. Tiene que salir a recoger firmas, hay que tener financiamiento. El financiamiento deben tenerlo. Le sobra. Y en efectivo. En efectivo. Seguramente el presidente se aceleró y dijo, yo hago un nuevo partido tan fácil como hacía una sabatina. Ahora ya no es ese el tema y le hicieron reflexionar. Si tú ves el conjunto de miembros de país que han salido el día de hoy al escenario, todos le dicen, no, nosotros no queremos que el partido se divida, nadie se va a tomar. El propio Moreno sale a la medianoche a hacer un llamado a la unidad. Pero yo creo que y hablarle a los militantes de Alianza País, solamente. Yo creo que eso tiene su lógica. Si estás escindiéndote, quédate con una parte razonable. ¿Ya? Quédate con una parte razonable de decisión, ¿no es cierto? Y mientras yo aparezca como el que más acojo la unidad, es el que más me quedo con la marca del partido. Magnífico. El manejo de los tiempos, ¿qué más? Tienes un manejo de tiempos que tiene que ver con la economía. Si tú no logras tener un acuerdo nacional suficientemente potente, sólido, importante, profundo, comprensivo, no puedes arremeter los temas de la economía. Los temas de la economía son impopulares, primero, y segundo, tienen que generar grandes confianzas. Pero para generar un gran acuerdo nacional, que yo estoy absolutamente en la línea tuya, no debería previamente resolverse este
tema tan delicado que tiene que ver con la corrupción. Claro, a eso me estoy refiriendo. Y eso le da estabilidad A y eso la me posibilidad y credibilidad y legitimidad A eso me estoy refiriendo con los para tiempos. avanzar y para lograr la construcción de acuerdos mínimos que saquen al país de la crisis en la que se encuentra. Yo creo que ese es justamente el tema, ¿no es cierto? Tú tienes que ver hasta dónde puedes apalazar el tema de la solución de temas de política económica mientras construyes este acuerdo nacional. Aquí hay una ocasión extraordinaria para construir un acuerdo nacional. Es que vamos seguramente a tener que reemplazar al vicepresidente de la República. Y tienes dos opciones: o lo reemplazas con personajes inocuos del mismo redil, o construyes un acuerdo nacional en el que se relegitima el presidente, porque tienen que relegitimarse. Recuerda que fue electo con el que está siendo acusado de corrupción. Aquello que el mismo vicepresidente Glad dice todos los días: yo fui electo con usted, yo soy su más pesado lastre. Cuidado, si usted me quita a mí, se quita el lastre. Y usted formó parte de estos 10 años que ahora los critica. Eso es un metamensaje, como dirían los analistas lingüísticos. Lo que hay que leer es el mensaje de debajo. El mensaje de debajo es terriblemente complejo, por decirlo suavemente. Pero yo creo que ese es un segundo momento de los tiempos políticos. Es tema económico. El tema económico, cuando tengas su solidez acá, porque va a haber una correlación exacta entre la confianza que desates en el mundo económico y la capacidad que tengas de armar un acuerdo nacional. El tercero, que es la inserción económica del Ecuador, la inserción económica y política de Ecuador en el mundo internacional. Ecuador tiene que volver al mundo internacional lavándose las manos de haber tenido durante 10 años las manos de Chávez y de Maduro en su consigo. No es fácil volver a entrar al escenario pacífico, al escenario de la cuenca del Pacífico, habiendo rechazado durante 10 años de que tú no eres parte, cuando ahora es parte todo el mundo del escenario pacífico, salvo Trump. Que se salió. Es decir, vamos a ver cómo tienes que lograr tu reinserción internacional, que es una reinserción internacional que no nos va a ser fácil. No nos va a ser fácil para que no sea un mero alineamiento de vuelta, sino sea otra vez tener una fuerza local, gran capacidad. Estas tres cosas van a poder moverse bien si tú logras finalmente rehacer un sistema institucional en el cual finalmente puedas detener el totalitarismo y el autoritarismo. ¿Cómo podemos rehacer ese sistema institucional? Tú eres partidario, por ejemplo, de una consulta popular para mandar a la casa a los cabezas de los organismos de control y buscar la manera de rehacer determinadas líneas institucionales que le permitan al Ecuador retomar un sistema democrático de pesos y contrapesos. Yo creo que no solo tiene que mandar las cabezas, lo que hay que hacer es proponer por la vía rápida, por la que es una consulta popular, lo que sí hizo una transición a la democracia en el Ecuador. En la transición a la democracia en Ecuador, los ecuatorianos logramos poner en funcionamiento un sistema institucional rápidamente. Nos costó que funcione bien, pero pusimos, recuerda tú, a través de consultar 2 proyectos constitucionales que estuvieron presentes y que fueron discutidos por la población, bastante discutidos, y que terminaron siendo el cenáculo institucional. El camino es la consulta, entonces. La consulta, pero yo diría más bien sobre todo la parte orgánica de la Constitución. Yo creo que hay que consultar sobre la parte orgánica de la Constitución, y esta es la que debe permitirnos reemplazar, obviamente, a estas autoridades que, por cierto, me observaban el otro día en algún seminario fuera del país, este sistema ecuatoriano tan bondadoso con el cual elegimos toda la Corte Suprema de Justicia para 10 años. Es decir, tenemos correísmo en afuera, en la Corte Suprema de Justicia. Para 10 años. Para 10 años. Y también teníamos Polit, teníamos al guardamete, en definitiva, o al guardián celoso de la corrupción, también para largo rato. Es muy grave lo que te voy a contar una anécdota para que te rías. Juro que no quise decirlo en sentido sardónico y de broma, pero me preguntaron quién es el presidente de la Corte Suprema de Justicia ecuatoriana, y yo, que me creo informado, tuve que decir no sé. Bueno, como ejerzo la profesión, tengo la necesidad de conocer que se trata de un doctor Ramírez y que está ya largo rato ahí, pero por supuesto era elemental una respuesta de ese orden de tu parte. Algo tan tremendo como eso. Es el cuarto en línea de sucesión, pero sí sé quién es el presidente del Consejo de la Judicatura, por supuesto, que dice con qué leyes debe interpretarse y darse sentencias. Eso sí sé. Es una cosa tremenda. Un Consejo de la Judicatura que únicamente debería atender aspectos administrativos y que se mete en el condumio, en la parte fundamental ya de la Administración de Justicia. Está por sobre la Administración de Justicia, está por sobre la Corte.
Está por sobre la Corte. Eso es lo que todo el Todo mundo eso hay que desmontar. Eso es lo que la gente reconoce, que no puede haber democracia mientras tengas esto. Ya. A más de una consulta popular que permita desmontar este asunto, ¿cómo ves tú el rol de los partidos políticos tan venidos más bien a casi nada, a menos? Bueno, yo creo que hay que hacer dos cosas ahí, ¿no? La primera y fundamental para poner orden en el sistema político es que hay que eliminar aquello que no tiene gollete, que es una reelección indefinida del presidente de la República. No hay posibilidades de tener un sistema político funcionando cuando tienes la amenaza de sistemas políticos en los cuales el tema no es de construir mayorías, el tema es cómo se construye la representación. Eso es lo que tenemos que lograr, representación eficiente y no mayorías construidas a partir de liderazgos sentimentales. Tenemos que construir un buen parlamento, tenemos que construir un buen Estado de Derecho, no mayorías hechas en Bélgica. Y lo que tenemos que hacer es entonces construir esto. Robustecer las instituciones y olvidarnos de que eso pasa por las famosas mayorías que son las que supuestamente dictan y establecen agendas. Y mayorías carismáticas, ¿no es cierto? Ecuador ha tenido siempre una vocación por la mayoría carismática muy grande, eso hemos tenido siempre. Hay vocación por el populismo. Y por populismo, así que es el carismático del populista, ¿no es cierto? Hemos tenido en Eloy Alfaro, lo hemos tenido en Velasco Ibarra, lo hemos tenido en Asad Bucaram, lo hemos tenido en Abdalá. En Abdalá y lo tenemos en Correa. Correa es un gran campañero, es un gran sujeto de acumulación de subjetividades, es un tipo que se relaciona con tu subjetividad y te la atrae, te la seduce y te la masacra. ¿Y cómo le ves a Lenín Moreno, parte de Alianza País, ex fundador del movimiento de izquierda revolucionaria? ¿Cómo está dentro de todo este escenario la figura del presidente Moreno? Las figuras políticas se construyen y se deconstruyen. Toda figura política, a partir de matrices formadas. Y yo creo que el gran reto que tiene el presidente Moreno es justamente ese, cómo construirse. Cómo reconstruirse. Exactamente, es cómo construirse, reconstruirse, matizando cuando no modificando sustancialmente la matriz de la cual surgió. La matriz que le da comodidad al presidente Moreno es la matriz del apóstol. Un apóstol que surge, ¿no es cierto?, acompañado por un líder carismático que le presta circunstancialmente los votos y le dice devuélveme como un apóstol honrado los votos, y de pronto el apóstol entra y se da cuenta de que no puede devolver los votos de ese modo, no puede sentarlo en el trono de atrás al presidente Correa, y requiere pues personalidad política. Y claro, su primera limitación es hasta dónde puede construir personalidad política desde el apostolado. O tiene que generar una... ¿Hasta dónde le avanza eso, no es cierto? ¿Hasta dónde le avanza? En Ecuador ha habido experiencias importantes de liderazgos que deciden dejar a un lado el tema carismático y asumir, ¿no es verdad?, que este es su rol histórico y que este rol histórico se cumple de ese modo. Veamos si el presidente Moreno asume esa capacidad. ¿Cómo le ves? ¿Cómo ves tú el manejo de Moreno, la apertura, las posibilidades de dialogar con todos los sectores sin ningún tipo de complejos, la opción de manifestar su apertura para la crítica constructiva, que él dice que es una manera de tener asesoramiento gratuito? Todo eso, si también lo ves junto a esas actitudes de él, una gran cantidad de gente muy ligadas al correato. Bueno, yo entiendo que eso el entiendo. El propio equipo económico, él le dice al país, me han mentido las cifras. Esta mesa no estaba nunca servida. Y le informa al Ecuador que incluso hay una vulneración de principios constitucionales que establecen un tope del 40% para endeudamiento. Y todo eso le dice, ¿y quiénes están al lado? Está Rivera, está Martínez, están los mismos. ¿Cómo se entiende esto, Luis? Creo que es parte de esta transición no iniciada, ¿no es cierto? Es parte de esta transición que todavía no se inicia. ¿Tú crees que hay que dar tiempo? No creo que en el contrario, creo que este rato es un momento en el que ya no basta solamente un poquito de distensión, sino que hay que llevar con consecuencia y profundidad la distinción
al final. ¿Y la sociedad civil aquí va a jugar algún rol activo? Tienen que jugar la calle, tienen que jugar. Este rato la falta de presencia de los partidos políticos obliga a que la calle asuma roles políticos, a que la política se desplace un poco a la calle. La ciudadanía tiene que controlar. Lastimosamente no hay instituciones y mientras exista instituciones tendrá que volver a controlar por los medios que sabe controlar. La sanción moral a través de los medios de comunicación, la sanción efectiva a través de la movilización, el quitar y el dar y el quitar, ¿no es cierto?, aceptación política, y esto se llama encuestas, se llama una serie de instrumentos de medida de la legitimidad, tienen que darse. Y fundamentalmente no podemos construir una democracia meramente delegativa, en que entregamos en el sujeto, delegamos en el sujeto, y el sujeto toma libertad independiente para hacer las cosas. Lo que tenemos que hacer es una forma de representación en que la representación se construye permanentemente. Pero yo creo que el presidente Moreno tiene ante sí varios retos, ¿no es cierto? Un reto importante es el de pasar de la imagen engañosa del diálogo que manejó con Correa, ¿no es cierto?, que es esta idea de que si te sientas a conversar y has llegado a un acuerdo. Bueno, no se sienta a conversar, se sienta a conversar. El tema es construir consensos, construir acuerdos, pasar a temas mucho más serios. Se entiende que para construir acuerdos primero hay que abrir puertas, primero hay que sentarse, primero hay que conversar, pero hay que pasar ya a una etapa de construcción de acuerdos. Tienes que construir acuerdos, y eso implica ¿qué? Implica reconocer en los interlocutores un poder político. Entre desiguales no se llega a acuerdos. Hay que llegar a acuerdo entre iguales, y hay que ver que el interlocutor tiene que ser un interlocutor que en esa área en la que vas a llegar a un acuerdo tiene poder, y tiene poder político, y que es el sujeto. Hablas con un sujeto representativo, con un sujeto sólido, no hablas contigo mismo. Es la primera cosa que hay que reconocer para poder hacer del diálogo un hecho sólido, un hecho sustentable, un hecho que te sustente política hacia mediano plazo. Creo que ese primer elemento es, entonces, construir esa relación. Segundo elemento es construir una depuración. Aquí hay que depurar la escena oficial de estos emisarios de los cerrojos de Correa. Correa dejó lleno de cerrojos. Eso es fundamental, una depuración, pero todo tiene un espacio, un tiempo, pero me parece que se está agotando. No se está agotando, este rato, por eso tiene que jugar los tiempos políticos con la celeridad con que estos se producen, con la precisión para ubicar la resolución de estos y saber qué está haciendo el otro para saber por dónde me afecta. Tenemos entonces la construcción de acuerdos perdurables con todos los sectores, la limpieza de todos esos cerrojos que dependen de Correa, ¿qué más? Y yo diría que esta limpieza tiene que ver con muchos escenarios, no solamente con el escenario gubernamental donde están los cerrojos centrales. Déjame pensar un ratito qué cerrojos puso el presidente Correa. El presidente Correa puso cerrojos importantísimos en las relaciones internacionales. La relación con Estados Unidos es una relación importante para este país, importante. Y le puso a su hombre más leal al cabo de 10 años. Otra cosa es que los Estados Unidos no contestan. Enfrían la situación y parece que eso ya está en una negativa. No lo sé, pero en todo caso yo creo que lo que está haciendo Estados Unidos es sometiendo pero es un cerrojo muy especial en la relación con el país, sin duda más importante, ponerle al hombre de mayor confianza, a Alexis Mera. Vamos a ver qué pasa en la OEA, que es la embajada de al lado, que queda en la puerta del contorno, ¿no es cierto? Y aparte de los cerrojos de Correa a nivel internacional, clarísimo. Está jugando muchísimo, y ahí solo cerrojos. ¿Dónde identificas otro más? Evidentemente los temas de derechos humanos de los dos lados, ¿no es cierto? En Ceja, que acaba de ponerlo al mismo ex asesor jurídico, y el tema en la comisión, que comenzó hace mucho tiempo y que lo hizo con fuerza. Vamos a ver dónde más utiliza el servicio exterior como una forma de protección. Se dice que este rato ya está el ex secretario de la SECOM ya nombrado en Honduras como embajador, simplemente obviamente no es que interesa la relación, creo que sea tampoco muy diestro para otra relación, pero podrá tener cierto grado de protección mientras se quede. Otros leen eso como que le quiere sacar de la SECOM, yo creo un poco bajar el tema. Tiene que sacarlo. No hay posibilidad ninguna de comenzar una limpieza en comunicación con él a la cabeza de la SECOM. O sea, eso lo ve el mundo internacional, lo ve el mundo local, no hay ninguna posibilidad, ni la más mínima. De acuerdo. Entonces, ahí tienes otros cerrojos, ¿no es cierto? El otro cerrojo es el parlamentario. El
principales del parlamentario. El cerrojo parlamentario del presidente. ¿Cuál es el papel ahí de José Serrano? Bueno, Serrano hoy día lo vi asumiendo públicamente, ya abiertamente, su alineamiento con el presidente Moreno, lo cual me pareció importante, porque él había mantenido este juego de un lado al otro. Es una cosa curiosa. A mí me informaron, yo no pude ver una entrevista en Teleamazonas donde supuestamente el presidente de la Asamblea Nacional habría incluso aceptado que él junto con Mangas viajaron a Panamá para preservar los intereses de la Revolución Ciudadana y cuidar a Glass. ¿Cómo se lee esto? Esa parte, para la integralidad de lo que dijo, yo lo escuché, fue muy, muy complejo. Y lo que acabo de mencionar es verdad. Absolutamente, ¿ya? Absolutamente. Porque lo primero que dijo es, más o menos, despreocúpense de mirar que el tema de los votos del bucaramismo. Efectivamente, yo fui con Mangas a Panamá. Ese es un tema reservado nuestro. ¿De cuándo acá es reservado lo que se hace con los bienes? Es muy interesante porque también Serrano ha participado de estos acuerdos. Pero claro, y dijo, ¿no es cierto?, cuando en la amenaza a Glass, dijo, nosotros fuimos a protegerle a usted. Entonces, ahí quedó una caja absolutamente negra. ¿Cómo ves tú entonces el tema de la asamblea? En la asamblea. Porque es una asamblea de mayoría correísta. Claro, entonces vamos a ver mayoría de correísmo de quién. A estas alturas ya no hay correísmos, ¿no es cierto? ¿Cuántos de los aliados de Alianza País quedan cercanos a Alianza País? Yo creo que hay que ver eso, ¿no es cierto? ¿Cuántos de los miembros de País y los aliados de Alianza País se acercan más directamente al presidente Moreno? ¿Y en este juego tú le ves al doctor Serrano en una tercera dimensión o no? No, yo pensaba que estaba en una tercera dimensión, pero ahora lo vi... alineado a Moreno. A Moreno, ya está alineado a Moreno, lo vi alineado. Supongo que la noche, él habló de una reunión en la noche... Y tal vez se reúne el CAL para rever el tema del enjuiciamiento político. Yo creo que parte del acuerdo que pueden haber llegado tiene que ser ese, el CAL tiene que volver a no proceder, simplemente volver a reabrir el tema del enjuiciamiento, ¿no? Yo creo que eso... No hay salida. No hay salida, y es absolutamente evidente. Habría que pasar encuestas de opinión para saber lo que piensa la ciudadanía de un Congreso que se resiste a... un Congreso que no estaba en subida, estaba en bajada. Que se resiste a enjuiciar políticamente a Glass, incluso no dejar ver esto como que no le dejan salida a Moreno, porque un enjuiciamiento a Glass que no termine la institución en Glass es no dejarle salida a Moreno. Y todo esto con un alto nivel de aceptación en las encuestas en favor de Moreno. Moreno ha recuperado una parte importante de aquello que es otra parte de los temas de la política ecuatoriana importantes. Ha recuperado ese 20% que el candidato Lasso subió entre la primera y segunda vuelta. Aquel 20% en el cual centroizquierda, en el cual quienes no estábamos alineados con la derecha tradicional, ¿no es verdad?, creció. Eso ha ido recuperando. Eso se ha corrido hacia Moreno. Yo creo que de modo circunstancial, creo que mientras no haya fuertes soportes, eso es enteramente efímero. Y ha sido mucho más efímero porque eso fue una parte que quiso representarse en Lasso, y la ausencia de Lasso de la escena dejó en manos del escenario oficial. ¿Cómo ves a Jorge Glass Espinel en los próximos días y horas? Bueno, yo creo que Glass esa es la primera pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué reventó ¿Por qué se fue a una ofensiva? ¿Por qué huyó hacia adelante? Yo creo que huyó porque se siente que el cerco hacia él está cerrándose. Él sabe qué más hay. Yo creo que... Y porque más allá de que en definitiva aquí ha funcionado esta desinstitucionalización y esto de ampararlo a Glass ha funcionado porque todo se conoce desde el exterior. Del Departamento de Justicia de la Unión Americana, de Brasil, de Perú, de aquí no. Lo único que se te pregunta afuera es por qué Ecuador es el único país donde no se conoce lo que entregó la justicia norteamericana al fiscal. Ahora hay una cosa mucho más delicada, ¿no? En Colombia existe ya claridad de la entrega de dineros para la campaña al Nobel de la Paz, Santos. En el Perú, cosa igual. Donde no se puede saber nada porque todo es opaco, Venezuela y Ecuador. Pero aquí hay dos fuentes. Entonces, para mí, Glass no es de ninguna manera el jefe máximo de esta mafia. Ese es el tema.
Bueno, eso tendrá que descubrirse en la práctica misma. Recordemos, un caso muy interesante en esto es Guatemala, ¿no es cierto?, que ocurrió en Guatemala. Cayó el vicepresidente y le llegó al presidente. Yo creo que ese es un hecho muy importante a recuperar. Es decir, cuando hay un presidente que tiene como vicepresidente al más grande ladrón de la historia, quiere decir que o es el peor presidente del mundo por no darse cuenta, o hay alguna forma de comunicación que hay que resolver. Ese es un tema que hay que resolver algún rato. ¿Cómo le ves entonces a Glass? Glass es ese problema de Glass, ¿no es cierto? De pronto está ¿Le cerrando. ves preso, le ves huyendo del Ecuador? ¿Le ves combatiendo, le ves queriendo incendiar todo? Bueno, yo creo que ahí él tiene un funcionario a favor, ¿no es cierto? Tiene una fiscalía a favor. Una fiscalía que solamente con la parsimonia con que se mueve, la torpeza con que se mueve, pues la torpeza pues con la inteligencia negativa, ¿no es cierto?, es suficiente para que Glass maneje los tiempos. Pero eso tiene límite. El límite tiene que darlo la calle, la gente, Eso tiene que darle límite. la opinión pública, tiene que darle a medios de comunicación. Ya tenemos que aprender a perder el miedo para decir las cosas, tiene que aprender un nuevo escenario de opinión pública. Y evidentemente hay que presionar a que esto se depure. Yo me quedo con el planteamiento que hace el doctor Luis Verde Soto Custode de sacarle a la calle a la política, de lograr nuevamente que la organización, que la base de la sociedad civil esté comprometida con estas grandes necesidades ecuatorianas. Luis Verde Soto Custode nació en Quito. Así soy quiteño. ¿Estás casado tú, Luis? Estoy casado con Gloria Raya. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo 4. ¿Eres abuelo? Soy abuelo, tengo 5 nietos y tengo uno maravilloso de hace poquitos meses. ¿Y sigues asistiendo a la Complutense, sigues siendo profesor de la universidad? ¿Y acá? Acá soy profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿De la Flaxo, no? No, yo fui fundador de la facultad y cuando volví hace poco, pocos meses después de haber ganado un concurso latinoamericano para ser editor académico de la facultad, me agradecieron mis servicios y yo agradecí que me lo agradecieran tan pronto. Sobre todo el doctor Verde Soto, un extraordinario ser humano.